Me pidieron mostrarles cómo hacer esta chompita que yo había publicado en el Instagram hace unos días. Y por acá y ahora vamos a replicar una igualita y le voy a grabar todo el paso a paso para que podamos hacerlas juntas. Esta es una chompita hecha top down, o sea, se va de arriba hacia abajo y es de solo puntos altos y abanicos en el centro y en la espalda. También tenemos abanicos en la parte del hombro. Entonces, todo esto le da un detalle a la chompita. Hemos terminado con punto elástico en las mangas y un punto relieve en la parte de abajo, pero respetando la zona de abanicos tal cual para que tenga un detalle tanto adelante como atrás. Vamos a mostrarles cómo calcular los puntos de inicio. Lo que hago yo, bueno, acá tengo uno chiquito que se puede ver mucho mejor cómo se empieza a hacer el canesú. Lo que hago yo es medirme el contorno de cuello, porque va a depender del grosor de la lanita y también del tamaño de crochet que vamos a usar, además de la tensión que cada uno haga en el tejido, la cantidad de puntos iniciales para que no nos quede ni muy apretado ni tan suelto. Bueno, también dependerá qué tan abierto o cerrado queramos tener la chompa. Por eso lo ideal siempre es medirnos. Yo me he medido, he calculado cuántos puntos voy a necesitar para hacer mi chompa y he llegado al siguiente cálculo. Esta es una talla S, pero luego les voy a decir más o menos cómo podemos ir agrandando la talla. Yo he calculado que para esta chompita necesito 7 puntos en la parte de adelante, un puntito en el vértice, 11 puntos en uno de los hombros, otro punto de vértice más, 17 puntos en la parte de atrás, el tercer vértice, 11 puntos nuevamente en el otro hombro, el cuarto vértice y cerramos con los 7 puntos de adelante adicionales. Entonces tengo un rectángulo así. Los 4 puntitos de los vértices más estos puntos que sumado todo me da 57 puntos iniciales. Entonces, tenemos los 57 puntos iniciales. Yo esta chompita la estoy haciendo en la primera fila con puntos altos y los vértices que son los aumentos, y en la segunda fila empiezo a hacer una trama de abanicos. Yo la trama de abanicos la empiezo siempre haciendo, en este caso, 2 puntos altos, mi abanico y cierro con 2 puntos altos, tengo el aumento del vértice y empiezo con la siguiente trama de abanicos, que son 3 para mí en el caso del hombro, y empiezo nuevamente con 2 puntos altos, mi trama de abanicos y 2 puntos altos de cierre. Ahora, entonces, les voy a explicar más o menos cómo va a quedar en la segunda filita. En la segunda fila, que es la trama de abanicos, entonces yo voy a hacer, por ejemplo, replicando la trama de abanicos del hombro. En el hombro, yo lo que hago es 2 puntos altos y empiezo mi esquema de los abanicos. Dejo 2 puntos sin tejer y en el tercer punto hago 2 puntos altos, una cadena al aire, 2 puntos altos. Nuevamente, esto es en el mismo huequito, ¿no? Dejo 2 puntos sin tejer y en el tercer puntito hago 2 puntos altos, una cadena al aire, 2 puntos altos más. Otra vez dejo 2 puntitos sin tejer y en el tercero hago 2 puntos altos, una cadena al aire, 2 puntos altos más. Dejo 2 puntos sin tejer y cierro mi trama de abanicos con un punto alto y otro punto alto. Entonces, este es mi esquema, por acá se ve, de abanicos. Arranco con 2 puntos altos, dejo 2 puntos sin tejer, hago mi primer abanico, hago mi segundo abanico, dejando siempre 2 puntos entre ellos, y cierro con 2 puntos altos. Acá vamos a ver cuántos puntos hay. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 puntos para mi esquema de los abanicos del hombro, que sería la segunda fila tejida. Ahora, yo lo que tengo acá en la zona del hombro son 11 puntos, ¿no es cierto? Son los 11 puntos, las cadenitas iniciales que hice, más los vértices.
Entonces he hecho mis 11 puntos, cuando he tejido mis puntos altos que acá son 11 puntos altos. Luego en la zona del vértice he hecho mis aumentos, 2 puntos altos, una cadena al aire, 2 puntos altos. El vértice es como un abanico más. 2 puntos altos, una cadena al aire, 2 puntos altos. Entonces acá tengo los 11 que normalmente he tejido, más los 2 de cada uno de los vértices que he aumentado en esta partecita. Sería 11, 12, 13, 14, 15. Y aquí me da los 15 de mi trama de los hombros, y ahí por donde no es. Pero bueno, entonces, si yo quisiera crecer para una talla más, yo necesito, para un esquema de abanico más, por ejemplo, yo necesito 3 puntitos, porque dejo 2 sin tejer y hago en el tercer punto el abanico. Entonces yo voy a aumentar por cada talla 3 más 3 puntos en cada zona que quiera aumentar abanicos. Por ejemplo, acá yo tengo 3 abanicos, en la espalda tengo 5 abanicos. Yo creo que, por ejemplo, para una talla M, puedo aumentar un abanico más, entonces hago más 3 puntos. Si son 11 acá, más 3, entonces 13, 14 puntos para la M. Y para la L, aumento 3 más, 14, 15, 16, 17 puntos. Así. Este es en el lado del hombro. Lo mismo haré para el lado de la espalda y para el otro hombro. Entonces, y en cada una, o sea, aumento 3 puntos para meter un abanico más en cada parte. Igual acá yo lo que he hecho en mi talla, que es la talla small, acá yo empecé con un abanico, porque lo que estoy haciendo es un esquema en B acá, que empiezo con un abanico y luego ya cuando una acá, crezco a los 5 abanicos iguales a la espalda. Eso lo vamos a ver en el proceso del tejido ya. Ahora, yo les voy a compartir también un video que encontré en YouTube, porque uno va buscando a ver dónde le explican mejor, porque de hecho yo soy aprendiz, no sé ni siquiera los términos técnicos del crochet, pero acá les comparto con todo gusto lo que yo estoy haciendo. Y hay un video que sí explica claramente cómo calcular los puntos iniciales por cada talla. Se los voy a poner abajo en la descripción o en los comentarios. En algún momento de la descripción les voy a compartir ese video que me ayudó mucho a mí para darme una idea de cómo calcular los puntos iniciales para todas las tallas y en todos los modelos. Empezamos entonces a tejer. Yo para la talla S he usado en mi chompa marrón 4 ovillos y medio de estos. Estos ovillos son de lana merino, que tiene cada ovillo 100 gramos. Quiere decir que serían 450 gramos aproximadamente, lo que yo he usado en la chompa anterior, que vamos a hacer una réplica igualita. Entonces, jalamos. A mí me encanta cómo Cumpi tiene sus mensajitos en el centro del ovillo, qué lindo. Y empezamos nuestras cadenas, las primeras, las 57 cadenas iniciales. Empezamos entonces, vamos a hacer 57 cadenitas, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, hasta 57. Listo, tengo las 57 cadenitas y voy a hacer 2 cadenitas más que van a ser la altura de mi primer punto alto. Entonces tengo esas 3 cadenitas, son mi primer punto alto. Me voy al siguiente huequito abajo y hago el primer punto alto tejido. Y acá voy a hacer los 7 puntos altos de la parte delantera. A ver, tenemos acá 2, 4, 5, 6 y 7. Y hacemos el primer vértice o la primera esquinita, esa de acá. Y hacemos acá. El primer vértice es en el mismo punto, tejemos 2 puntos altos, una cadena al aire y 2 puntos altos más. Seguimos con los 11 puntitos del hombro. Agarramos 1, 2, hasta 11. Hemos tejido los 11 puntos, que son la zona del hombro, que son estos de acá. Vamos por el segundo vértice, que siempre repetimos en un mismo puntito,
2 puntos altos, una cadena al aire y 2 puntos altos más. Y acá tenemos la segunda esquina. Y vamos a hacer los 17 puntos de la espalda. 1, 2, así hasta 17 puntos acá. Listo, tengo los 17 puntos de la espalda y vamos a hacer el tercer vértice, que es la otra esquinita. En un mismo punto hacemos 2 puntos altos, una cadena al aire, 2 puntos altos más. Y seguimos con los 11 puntos del otro hombro. Vamos 1, 2, hasta completar los 11. Listo, tenemos los 11 del otro hombro. Vamos por el cuarto vértice, que son nuevamente 2 puntos altos en la misma cadenita, una cadena al aire y 2 puntos altos más. Y hacemos los 7 de la parte delantera finales. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acá están nuestros 57 puntos iniciales. Y ya tenemos la primera fila del canesú. Acá, así. Acá, según nuestro esquemita de puntos que hicimos antes, tenemos los 7 adelante, 11 de los hombros y los 17 de la espalda. Así, acá. Ahora haremos la segunda fila. En la segunda fila vamos a empezar a hacer ya el esquema de los abanicos. Nosotros hemos terminado acá. Damos vuelta al tejido y mi esquema de abanicos yo lo estoy empezando con 2 puntos altos primero y luego hago mis abanicos. Entonces me pongo aquí y voy a hacer un punto alto por el punto alto de abajo para hacer mi primer puntito de la esquina, me quede un poquito más firme. No, podría hacer 3 cadenas de altura, pero lo que yo estoy haciendo para que quede un poquito más consistente es en el primer huequito meto el crochet, saco y acá tengo 2 aritos y ahí hago mi altura, 2 y 3, para que esto de acá le dé un poquito consistencia. Entonces ese es mi primer punto alto, este es el segundo punto alto, dejo 2 puntos sin tejer, que son estos 2 puntos de acá abajo, y en el tercer huequito hago mi primer abanico. El primer abanico son 2 puntos altos, una cadena al aire y 2 puntos altos más. Dejo 2 puntos sin tejer, porque en la parte delantera solamente va un abanico. Dejo 2 puntos sin tejer y tejo 2 puntos altos más como para cerrar mi secuencia de abanicos. Hago 1 y hago 2 y me voy a encontrar con el primer vértice o la primera esquinita. En mi primera esquinita siempre repito lo de los aumentos, que en este caso son igualitos a mis abanicos porque yo estoy haciendo los abanicos más simples que pueden haber. Entonces tenemos en el primer vértice, en la primera esquinita, en el huequito del abanico de abajo hago 2 puntos altos, una cadena al aire y 2 puntos altos más. Por esta zona es por donde crece mi canesú. O sea, en este momento yo estoy haciendo los aumentos necesarios para que la siguiente fila quede un poco más grande, la siguiente será más grande y así. Y voy tejiendo puntos altos sobre el punto alto. Yo mi esquema de abanicos, otra vez, para esta parte de la espalda, porque ya me toca hacer la espalda, perdón, estoy en la parte del hombro, que ya me toca hacer el hombro, que es justo este esquemita que les hice acá inicialmente para explicarle cómo es la trama de abanicos.
hago, ya hice el vértice en el hueco. Y lo siguiente, busco los siguientes huequitos de los puntos altos de abajo, hago 2 puntos altos, un punto alto, otro punto alto, dejo 2 puntos sin tejer, 1, 2, y en el tercero hago el primer abanico, que son 2 puntos altos, una cadena al aire y 2 puntos altos más. En el hombro me toca 3 abanicos, ya voy con el primero. Dejo 2 puntos sin tejer abajo, 1, 2, en el tercero o el segundo abanico. 2 puntos altos, una cadena al aire y 2 puntos altos más. Tengo el segundo abanico. El tercer abanico sería, dejo sin tejer 2 puntos acá, y en el tercero hago el tercer abanico. 2 puntos altos, una cadena al aire y 2 puntos altos más. Y cierro mi secuencia de abanicos con 2 puntos altos. Esa es la trama que yo he elegido, pero podrían ustedes elegir cualquier otra trama. Yo les estoy explicando lo que yo he hecho. Entonces cierro con 2, obviamente dejo 2 puntos sin tejer y cierro con 2 puntos altos. Y me voy a encontrar con el segundo vértice. Entonces acá he hecho este esquemita, ¿no? Llegamos entonces al segundo vértice después de haber terminado nuestro esquemita de abanicos del hombro, que son los 3 abanicos. Llegamos acá y seguimos con el aumento del canesú en el vértice. Y para nuestro caso y para nuestro modelo acá, para el que yo estoy haciendo, se repite la misma figura del abanico. 2 puntos altos, una cadena al aire, 2 puntos altos más. Sigo con el esquema de abanicos de la espalda. En la espalda yo he hecho 5 abanicos y siempre empiezo mi secuencia de abanicos con 2 puntos altos. Entonces hago 2 puntos altos, luego dejo sin tejer 2 puntitos abajo y en el tercero empiezo mi primer abanico, que son 2 puntos altos, una cadena al aire y 2 puntos altos más. Dejo nuevamente 2 puntos sin tejer y en el siguiente, en el tercero, hago el segundo abanico. Acá tenemos el segundo abanico. Dejo 2 puntitos sin tejer y hacemos el tercer abanico. Yo estoy haciendo los 5 abanicos de la espalda acá. Nuevamente dejo 2 puntos sin tejer y hago el cuarto abanico. Acá se va ya tomando forma el canesú. Entonces ya tengo 4 abanicos en la espalda, dejo 2 puntitos sin tejer, acá, me los salto y en el tercero hago el quinto abanico. Con esto completo los abanicos de la espalda. Y esa trama de abanicos se va a repetir por todas las vueltas que vamos a dar, todas las filas, para mantener esa trama como un detalle. Y cierro, ya tengo los 5 abanicos, 1, 2, 3, 4, 5, y cierro mi esquema de abanicos con 2 puntos altos. Acá abajo se quedan 2 sin tejer, me voy al tercero y hago mis 2 puntos altos. Ya está. Y me encuentro con el tercer vértice, que es donde yo hago mis aumentos, como siempre, y repito 2 puntos altos, una cadena al aire y 2 puntos altos más. Y empiezo con la secuencia de abanicos del hombro, del segundo hombro. Arranco con 2 puntos altos, como he estado haciendo la secuencia,
Y en este hombro me corresponden 3 abanicos. Dejo 2 puntitos acá sin tejer. En el tercero hago el primer abanico. Vamos 1, esta fila la vamos a hacer completita juntas para que no haya ninguna duda. El primer abanico, acá tenemos sin tejer otro, el segundo abanico, ya para las expertas pues esto es demasiado sencillo, pero la idea es que alguien que no sabe nada pueda seguir este videito y hacerse una chompita similar. Acá está el segundo abanico del otro hombro, dejo 2 puntitos sin tejer, el tercer abanico y ya está. 3 abanicos del hombro. Uy, se salió todo completito este hilito, ya. Dejo 2 puntitos sin tejer y hago y cierro con los 2 puntos altos del final del esquema, ¿no? Ya está. Entonces tenemos los 3 abanicos del hombro con su marquito, digamos, de puntos altos. Llego al cuarto vértice y en el cuarto vértice hago nuevamente los aumentos. 2 puntos altos, una cadena al aire y 2 puntos altos más. Y voy a hacer mi último abanico, que es el abanico en la parte delantera. Si hemos decidido nosotros cambiar de talla y subir una talla, por ejemplo, y voy a hacer un abanico más para la talla M, que les dije inicialmente, vamos a hacer 3 puntos más por cada zona, acá me corresponderán 4 abanicos, pero lo sigo haciéndolo igualito. Dejo 2 puntos sin tejer, hago el cuarto abanico y cierro mi esquemita con 2 puntos altos y en cada vértice hago los aumentos como corresponden, que es tejiendo 2 puntos altos, una cadena al aire y 2 puntos altos más. Voy a hacer ahora mi último abanico, que es el abanico de la parte delantera. Tejo 2 puntos altos para empezar mi secuencia de abanicos. En este caso es solo un abanico. Dejo 2 puntitos sin tejer y en el tercer punto tejo el abanico que corresponde a esta parte. Y ya está. Cierro, dejo 2 puntitos sin tejer y cierro con 2 puntos altos. Y acá no nos olvidemos de este puntito, este de acá. Lo buscamos y lo tejemos de todas maneras. Y acá hemos cerrado nuestra segunda fila. Ya tenemos la segunda fila hecha. Las siguientes filas ya ni siquiera tenemos que estar contando porque es repetir puntos altos sobre puntos altos y abanicos sobre abanicos. El siguiente abanico lo vamos a tejer en el medio del abanico anterior. Entonces vamos por la tercera filita, que va a ser muy sencillo de acá en adelante. Me coloco, hago mi primer puntito alto, el segundo punto alto acá y me toca el abanico de la parte delantera. Y el abanico de la parte delantera, la siguiente fila, me ubico en el medio del abanico de abajo y aquí hago el abanico. 2 puntos altos, una cadena al aire y 2 puntos altos más. Y voy a tejer luego puntos altos sobre los puntos altos que encuentre abajo. Por ejemplo acá, los siguientes puntos altos me pongo en el huequito para hacer un punto alto arriba y sigo así tejiendo hasta llegar al vértice. Siempre debo respetar, tejer hasta el último de acá, el último puntito alto y respetar mi vértice. En el vértice hago el aumento que corresponde. 2 puntos altos, una cadena al aire y 2 puntos altos más. Y luego sigo tejiendo así tal cual, puntos altos sobre puntos altos y abanicos sobre el abanico de abajo, que como les dije es tejerlo en el centro del abanico de la fila anterior. Vamos a cerrar acá para hacer un abaniquito más y ustedes sepan a ver cómo avanza esta filita. Uy, acá se enredó.
A ver, listo. Llegamos al primer abanico del hombro de la tercera fila y hacemos un abanico sobre el abanico de abajo. Acá no tenemos que hacer nada más que repetir el abanico de abajo. Sigo, tejo el abanico sobre el huequito del abanico de abajo y continúo tejiendo en el siguiente huequito otro abanico. Inmediatamente después, 2 puntos altos, una cadena al aire, 2 puntos altos. Segundo abanico. Y el tercer abanico sería inmediatamente después. Me pongo en el centro y hago 2 puntos altos, una cadena al aire y 2 puntos altos más. Y ahí sería mi tercer. A ver, acá la hebrita la cogí mal. A ver, vamos cogiendo bien las hebritas para que no me queden como sueltas. Ya está. Ya están los 3 abanicos del hombro. Y luego lo que voy a hacer es hacer puntos altos sobre los puntos altos de abajo hasta llegar al otro vértice en donde voy a repetir el aumento que corresponde a ese vértice y me voy a poner siempre en el huequito para hacer el aumento. Acá abro el huequito que está abajo, que ahí se ve, y hago 2 puntos altos, una cadena al aire. Esta cadena al aire es la que va a hacer los huequitos del abanico de abajo, ¿no? Hago esto y sigo tejiendo puntos altos sobre puntos altos y abanicos sobre los abanicos hasta llegar al final. Puntos altos sobre puntos altos y abanicos sobre abanicos en cada una de las partes que siguen. Y así voy a tejer tantas filas como sean necesarias para que se agrande el canesú y pueda llegar hasta un tamaño adecuado y poder unir acá las sisas, la manguita. O sea, voy a tejer tantas vueltas como sean necesarias para que este canesú crezca de tal manera que luego yo una en el medio de las axilas cómodamente y pueda hacer ya el cuerpo de la chompita. Digamos que para comparar con la chompa que yo ya tengo hecha, estamos aquí, ¿no? Y vamos a hacer tantas vueltas como sean necesarias para llegar a esta zona de acá. O sea, va a seguir el rectángulo hasta llegar acá. Y acá, cuando nos quede cómodo para hacer la unión acá y generar nuestra manguita, ahí vamos a parar y ahí nos vamos a encontrar para seguir con la unión de esta partecita que son las sisas de las mangas. He tejido el canesú tantas vueltas como sean necesarias para ir creciendo y este cuellito en V que estoy haciendo vaya también avanzando. Y acá lo que voy a hacer es comenzar a unir, bueno, hacer los aumentos necesarios acá para que crezca de un abanico en cada lado, que serían 2 a 5 abanicos como está acá en la espalda. Voy a hacer los aumentos necesarios para unir acá. Porque yo estoy replicando la chompita marrón que les compartí por Instagram, ¿no? Entonces esa chompita empieza en cuello V y se une acá. Yo acá le he unido exactamente a la altura de la axila en esta chompa, de la sisa en este caso, ¿no? Pero yo acá lo voy a unir un poquito antes, o sea, esta chompita que quiero hacer acá, voy a unirla un poquito antes. Y acá voy a empezar a hacer el aumento necesario para el momento de unirse crezca en este lado de acá hasta llegar a la misma altura o al mismo ancho que tiene la espalda, porque ahorita está así, abiertita, y acá la tengo que unir para seguir. Entonces lo que voy a hacer acá es esta punta de acá, o sea, yo el canesú que lo voy tejiendo en círculos, ¿no? Acá tengo un abanico en este ladito, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer es empezar a hacer un aumento para ir creciendo. Por ejemplo, en este caso de acá, en la chompa marrón, lo que hice yo es, a partir de un abanico acá, generé como tres bracitos, digamos acá, para luego
de acá de un abanico pasar a dos abanicos. Vamos a hacer esto. Tenemos acá, empezamos el tejido con dos puntos altos, la secuencia de abanicos, ¿no? Dos puntos altos. Y luego, en este abanico, que es un solo abanico, voy a generar tres bracitos. El de abajo tiene dos bracitos, ¿no? Acá voy a hacer tres. Entonces hago dos puntos altos, una cadena al aire, dos puntos altos, otra cadena al aire y otros dos puntos altos. Y acá entonces he crecido de este abanico a este abanico más abiertito, más grande, que me va a permitir sacar dos abanicos de acá. Y lo demás lo sigo tejiendo tal cual, puntos altos sobre puntos altos y abanicos sobre abanicos, como he estado haciendo toda la sisa hasta llegar al tamaño que yo quiera, ¿no? Puntos altos sobre puntos altos y abanicos sobre abanicos. Obviamente en cada vértice respeto el vértice y tejo dos puntos altos, una cadena al aire, dos puntos altos más y luego puntos altos, puntos altos, puntos altos, abanicos sobre abanicos y así vamos a llegar, voy a hacer esto hasta llegar hasta esta otra esquina de acá, que voy a repetir lo mismo. Ahora lo hacemos, voy a avanzar todo este contorno. Bueno, estoy llegando hasta la otra esquina y he avanzado mis puntos altos donde corresponden puntos altos y abanicos donde corresponden abanicos. Y voy a hacer acá el aumento para generar en la siguiente fila los dos abanicos adicionales de cada lado. Entonces hago acá, en este centrito de acá del abanico, me pongo en el medio y hago dos puntos altos, una cadena al aire, dos puntos altos, una cadena al aire y dos puntos altos más. Entonces, este es el aumento de este abanico a esta secuencia. Y cierro con los dos puntos altos que corresponden. Acordémonos de coger siempre los dos hilitos de abajo. Y la esquina final. Ya está. Meto yo así. Y tengo acá ya el aumento que he generado en los dos extremos, ¿no? Ahora voy a seguir de este lado de acá porque estoy tejiendo todavía abierto y acá voy a generar ya un abanico adicional, o sea, voy a aumentar de un abanico que estoy tejiendo en este ladito de acá, voy a generar dos abanicos. Entonces me voy ahora del otro lado, tejiendo así. Hago mi primer punto alto, ay, me salgo de foco. Mi primer punto alto y acá en este espacio que he hecho el aumento voy a hacer en este punto al aire que tejí abajo, hago mi primer abanico, dos puntos altos, una cadena al aire y dos puntos altos. En el segundo huequito hago otro abanico, dos puntos altos, una cadena al aire y dos puntos altos más. Entonces he pasado de tener un abanico a tener dos abanicos acá. Y sigo la secuencia de puntos altos sobre puntos altos y abanicos sobre abanicos, siempre respetando que en cada vértice haré el aumento que corresponda. O sea, igual, esto es igual que un abanico que estoy haciendo, ¿no? Dos puntos altos, una cadena al aire, dos puntos altos. Y así voy a tejer todo este contorno del canesú hasta llegar hasta este otro extremo, donde voy a repetir acá lo mismo. Voy a generar de este aumento, voy a generar dos abanicos. Acá nos encontramos por acá. Listo, he llegado hasta la otra esquinita de acá. Entonces acá voy a generar mis dos abanicos. Termino mis puntos altos y vengo acá y
huequito de abajo hago 2 puntos altos, una cadena al aire y 2 puntos altos más. Y en el otro huequito hago otro abanico, un punto alto, 2 puntos altos, una cadena al aire y 2 puntos altos más. Entonces he pasado de tener un abanico aquí, el aumento acá y luego tener 2 abanicos completos acá. Y cierro mi secuencia con los 2 puntos altos del extremo. Ya está. Ahora, acá lo que voy a hacer es probarme a ver si ya el tamaño del canesto es suficientemente grande como para que cuando junte las dos partes en la sisa, la manga esté suficientemente cómoda para mí. Si no es así, voy a seguir tejiendo el canesú un poco más hasta que estas dos uniones sean suficientemente cómodas para unir la parte de la sisa y generar la manguita. Por ejemplo, yo en la chompa marrón que tengo acá, que ya la tengo terminada y probada, yo uní a esta altura, más o menos, a ver, teniendo lo que he tejido hasta el momento, tengo así y está más o menos al tamaño adecuado. Pero igual, lo mejor es probarse y en el cuerpo saber si está suficientemente cómodo para la manguita. Si no, sigo tejiendo otras filas más abiertas. Ok, entonces ahora yo ya me medí, ya vi que sí, que es suficientemente grande como para cuando una las sisas me quede el tamaño adecuado para generar mi manguita. Entonces voy a unir el centro acá, que ya se generó acá las 4 abanicos. Me faltaría uno para estar igual que la espalda, que son 5, y tenga el tamaño correcto, tanto delantero como el de la espalda. Y lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Yo he estado tejiendo como una chompa abierta. Entonces tejía para un lado una vez, o sea, una vez tejía hacia acá y otra vez tejía hacia acá. Un revés y un derecho, ¿no? Y ahora cuando yo debería tejer en círculos. Pero si yo comienzo a tejer en círculos y acá he tejido un revés, un derecho con la chompa abierta, no me va a generar esta tramita, estos como rayas acá horizontales, porque ya no estaría haciendo el revés y el derecho. Entonces lo que voy a hacer acá en adelante cuando yo una los puntos es tejer revés derecho. O sea, no me voy a ir hacia donde debería mandarme el tejido, sino le voy a dar vuelta y le voy a tejer al revés. Y voy a marcar para yo saber si estoy en una o en otra filita, en uno o en otro lado. Voy a marcar en algún lugar con algún hilito para saber qué lado es, es mi revés o qué lado es mi derecho. Bueno, realmente no interesa qué lado es revés o derecho, lo que interesa es marcar que un lado es diferente al otro. Entonces, para cuando yo deje mi tejido, yo ya sepa que me corresponde tejer en un sentido o en la siguiente vuelta me corresponde en el otro sentido y así no perderme mucho. Entonces, llegamos acá a esta esquinita, vamos a unir el centro del tejido. Y acá tengo mis 2 puntos altos del borde, tengo los 2 puntos altos del otro borde y voy a buscar la orejita del punto alto, el primer punto alto, la tercera cadenita y de ahí uno ya junte acá la parte de adelante del tejido. Y como acá tengo 2 abanicos acá, 2 abanicos acá, y en verdad deberían ser 5, o sea, tengo 4, acá en este centro yo debo generar mi quinto abanico. Ahora, como les decía, ahorita debería yo irme a tejer por acá, ¿no es cierto? Porque así es como me está mandando el sentido del tejido. Pero para yo mantener esta trama, me voy a dar vuelta y voy a tejer como si estuviera para el otro lado, para yo mantener el sentido de la chompa cuando la tejí abierta. Acá voy a generar mi quinto abanico, el abanico del centro. Me voy a poner yo acá
Bueno, hago mis 3 puntos de altura del primer punto altito del abanico y en este huequito del centro, voy a hacer mi abanico. Hago 2 abanicos, perdón, 2 puntos altos, una cadena al aire y 2 puntos altos más en el mismo huequito, ¿no? Ya está. Entonces tengo mi quinto abanico y sigo tejiendo el siguiente abanico que me corresponde acá, punto alto, cadena al aire, puntos altos, o sea, 2 y 2, ya tengo acá. Tengo 1, 2, el tercer abanico que está acá, y los otros 2 lo tejeré cuando llegue al final de esa vuelta. En esta vuelta estoy uniendo el centro y también voy a unir la sisa, porque ya el tamaño del canesú es el adecuado para que genere mi manguita. Entonces ya tengo aquí este abanico que he generado acá. A la hora que dé toda la vuelta voy a tejer los abanicos acá y ya tendré mis 5 abanicos y mi cuello B se ha juntado acá en el centro. Acá voy a tejer hasta este vértice y en este vértice voy a unir las 2 partecitas de acá para generar la manguita. O sea, esta es la sisa y luego ya haré la manguita. O si quiero lo dejo como chaleco también, ¿no? Ya dependerá de cada uno. Entonces, voy tejiendo acá los puntos altos sobre puntos altos hasta donde corresponda y nos encontramos acá para hacer la unión de la manga. Listo, estoy acá llegando al vértice de este ladito de acá, ¿no? Donde voy a unir los 2 vértices para hacer la sisa y luego en adelante haré la manguita. Entonces termino mis puntos altos y me encuentro con el primer huequito de acá. Y voy a tomar el otro huequito del otro lado. Este es el hombro. Acuérdense que en el hombro hay 3 abanicos. Entonces agarro una punta del hombro y la otra punta y los voy a poner así cómodamente para que de acá en adelante será la manguita. Acá, en el medio del vértice, voy a meter el crochet para hacer el punto alto y me coloco en el medio del otro vértice y jalo el punto alto como normalmente se teje y ya está unida las 2 partes de acá. Yo he tejido en el medio del vértice y el siguiente punto alto será el siguiente punto que esté después de ese huequito y sigo tejiendo los puntos altos donde correspondan y cuando llegue a la zona de la parte de arriba del hombro tejeré los abanicos sobre los abanicos y acá ya tengo unida las 2 partecitas de la sisa acá, perfecto. Y ya también he unido el centro que ya les indiqué cómo. Voy a tejer toda esta zona de acá, puntos altos en puntos altos, abanicos en abanicos, hasta que llegue hasta la otra esquina para unir la otra sisa. Yo había dicho antes que equivocadamente voy a tejer los 3 abanicos del hombro, pero no pues, porque yo ya estoy en el cuerpo. Una vez que uní la sisa, ya no voy a tejer hombros, voy a tejer el cuerpo y acá estoy en la espalda. Estoy tejiendo los 5 abanicos de la espalda más bien. Entonces tengo el cuarto acá, el quinto abanico de la espalda. Y sigo con los puntos altos hasta llegar al otro vértice para hacer la otra sisa. Acá. Voy a continuar hasta acá. Yo estoy llegando ya a terminar los puntos altos antes del vértice donde voy a unir la sisa. Pero es bueno señalar que, por ejemplo, yo me medí el tamaño de mi canesú y no quiero que me quede el cuerpo tan justo tampoco, quiero que me quede un poco más flojito, pero el tamaño de mi manga yo creo que ya es el adecuado, pero acá todavía quiero hacerle un poco más de puntos para que a la hora que yo crezca en el cuerpo sea más anchito. Yo lo que puedo hacer acá es llegar hasta la esquina que me correspondería unir como he hecho yo en este otro lado y en lugar de unirlo tejo mi punto alto como normalmente podría tejer aquí en el vértice y
hago las cadenas que sean necesarias para que crezca el cuerpo al tamaño que uno quisiera tener. O sea, de repente, en verdad, para una talla más grande, por ejemplo, se necesitan hacer más puntitos acá para que al momento de que el cuerpo crezca, sea más holgadito. Entonces hago la cantidad de cadenitas necesarias, me mido obviamente con 1 centímetro o con algo que me pueda permitir saber cuánto me falta aquí. Hago la cantidad de cadenas y continúo haciendo los puntos altos luego en la siguiente parte de la sisa, y en la otra vuelta en las cadenas haré los puntos altos y ahí comienzo a aumentar. Bueno, vamos a hacerlo así como si fuera, como si yo le fuera a dejar con cadenas, para que ustedes vean cómo quedaría acá esta unión, a diferencia de la otra que ha sido vértice con vértice. Entonces acá ya tengo la manguita. Ay, no quiero que se me desdeja, ya vamos a jalarla acá mejor. Vamos a jalar acá para poder indicarles acá. Entonces, aquí he unido vértice con vértice, ¿no es cierto? Pero acá he hecho una cantidad de cadenitas para que el cuerpo luego crezca un poco y me salga más grandecito. Entonces, aquí sigo tejiendo puntos altos, toda esta zona de acá y los abanicos donde corresponden abanicos, y en la siguiente vuelta, sobre cada cadenita voy a hacer puntos altos. Entonces ya aquí, como si no pasara nada, en la siguiente vuelta van a hacer puntos altos abajo y va a seguir el cuerpo de mi chompa como debe ser, ¿no? Pero acá yo ya he dejado una manga más holgadita y el cuerpo también más ancho. En el caso que estoy haciendo, no lo voy a hacer así, voy a unir vértice con vértice. Entonces agarro el otro vértice, nuevamente hago lazada, me pongo en el centro del vértice, busco el otro centro que está aquí y hago mi punto alto como normalmente haría un punto alto. Y ya está, y ya uní los dos espacios y luego sigo tejiendo punto alto donde corresponda punto alto. Y sigo con el contorno del cuerpo hasta llegar al centro, que ahorita vamos a ver cómo vamos a hacer la unión del centro y seguir tejiendo en círculos. Bueno, estoy terminando esta partecita de acá y ya llego al centro de los abanicos del centro. Termino el punto alto y hago los abanicos del centro, ¿no? Siempre busco el centro del abanico, ahí tejo el abanico de arriba o el que sigue, hago 2 puntos altos, una cadena al aire, 2 puntos altos. Este es un abanico. Este es el segundo abanico. Acá me busco otra vez el centro del abanico anterior y otra vez tejo. Puntos altos, una cadena al aire y 2 puntos altos. Y ahora me toca unir, porque ahora voy a unir este cuerpo por el centro, por donde yo he cerrado acá la parte del centro. Entonces acá yo, acuérdense que hice este abanico, que fue el quinto abanico que yo generé en la vuelta. Y acá busco el bordecito de ese abanico y me voy a meter aquí nomás por el medio, por el primer punto, para no tener que buscar qué cadena ni nada. Lo uno así al otro y acá, si ustedes ven, ya tengo 2 abanicos acá, 2 abanicos acá y el tercero que he generado, que son los 5 abanicos, que son igualitos a los 5 abanicos de la espalda. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y ahora también tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5. En las siguientes vueltas, esta como desfase, este como bachecito se va a perder. Ahora, lo normal sería que yo agarre y empiece a tejer hacia la izquierda, ¿no? Porque yo estoy tejiendo con la mano derecha, entonces me debería ir hacia la izquierda. Pero como les dije antes, yo tengo una trama acá revés derecho, porque la tejí la chompita abierta, entonces yo quiero mantener esta trama. Entonces lo que voy a hacer yo acá es dar la vuelta al tejido, como si estuviera tejiendo la chompa abierta, y agarrar e irme hacia el otro lado. Como acá son abanicos y los abanicos tienen que crecer por el medio, yo lo que hago acá es con puntos deslizados me voy a ir hasta el centro del abanico.
Me voy acá, punto deslizado, otro punto deslizado y me coloco en el centro de mi abanico. Y acá hago mi primer punto alto. Yo estoy haciéndolo así y luego hago el segundo punto alto, la cadena al aire y luego 2 puntos altos más, que estoy haciendo el abanico que corresponde ahí, ¿no es cierto? Acá. Luego sigo con el otro abanico, que es este de aquí, me pongo en el medio, hago los 2 puntos altos, la cadena al aire y 2 puntos altos más. Y luego sigo tejiendo la secuencia de puntos altos. Y voy a llegar hasta el otro lado, tejiendo en círculo hasta el otro lado y voy a unir en el otro abanico del centro. Y así voy a seguir tejiendo en círculos, pero obviamente, como les dije antes, una vuelta para un lado, la otra vuelta para el otro lado, como si estuviera tejiendo un revés y un derecho, para que siga generándose esta tramita de acá y estas rayas sigan siendo iguales hacia abajo y no tenga una diferencia, porque si lo tejo todo en círculos normales, voy a perder esta trama de acá y va a ver demasiado distinto. Entonces acá ya tenemos 2 abanicos acá, luego tejeremos el del centro cuando corresponde llegue hasta acá. Acá nos vemos. Vamos a seguir tejiendo puntos altos acá, abanicos sobre los abanicos de la espalda y los puntos altos hasta llegar hasta el otro centro. O hasta el centro mismo, pero hasta los otros abanicos. Listo. Estoy tejiendo entonces por el revés, que llevo el marcado acá con un hilito negro, estos puntitos altos sobre los puntos altos. Y me he encontrado ya acá en el medio con los abanicos que están acá. Entonces yo estoy haciendo las uniones por el centro. Acá tengo 2 abanicos. Este abanico de acá hay 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a tejer estos dos, voy a tejer el del medio y voy a unir con este. Hacemos abanico sobre abanico en este lado de acá. Luego el siguiente abanico. Acá tenemos 2 abanicos. Y el tercer abanico, que es este del medio de acá. Me pongo en el centro mismo del abanico y hago mi tercer abanico. Puntos altos, cadena al aire, 2 puntos altos. Y uno en el inicio del abanico anterior. Y acá, en el mismo centro estoy uniendo, ¿no? Como es las uniones en los abanicos, un poquito como que se pierde ahí la diferencia del punto. Entonces, ya uní aquí, en el centro, y como les digo yo que lo normal es irse y seguir tejiendo por acá, pero yo quiero mantener mi trama, he unido acá, tengo 1, 2, 3, 4, 5 abanicos, doy vuelta a mi tejido para tejer para el otro lado y hago puntos deslizados para irme hasta el centro del abanico y generar mi abaniquito en el medio. Entonces a veces, ya está. Listo, genero mi primer punto alto del abanico. Y voy 2 puntos altos, una cadena al aire y 2 puntos altos. Ya está. Si quiero, le puedo poner acá su marcador para no perderme. Y sigo con los abanicos. Y ya está.
y continúo los puntos altos donde corresponden puntos altos. Así voy a tejer todo el largo del cuerpo que yo quiera hacia abajo crecer. Tan largo, tantas vueltas como largo de cuerpo que yo quiera tener. O sea, hasta acá, ¿no? Tantas vueltas, haciendo lo mismo, repitiendo los mismos pasos hasta aquí, como yo quiera que sea mi chompa de largo, ¿no? Por ejemplo, yo aquí, en esta chompa marrón que me está sirviendo a mí de ejemplo, tengo que he tejido bastantes más filas acá, haciendo lo mismo que estoy haciendo hasta aquí. Todo el largo que yo requiera hasta que me quede el largo adecuado. He avanzado las vueltas necesarias en el cuerpo hasta llegar al tamaño que yo deseo tener. Ya me medí, ya vi que acá más o menos está a la altura de la cintura. Les voy ahora a mostrar cómo vamos a terminar esta parte de abajo. Entonces he seguido tejiendo tantas filas como sean necesarias para avanzar el tamaño deseado, tejiendo puntos altos sobre puntos altos y abanicos sobre abanicos. Siempre la unión del tejido en círculos está haciendo acá. Se nota un poquito, porque de todas maneras estas uniones van a ser distintas a un punto normal, pero se disimula bastante bien con los abanicos. Esta chompita la quiero en la cintura más o menos. Acá le voy a hacer una pretina para que cierre. Ahora, si uno desea, puede seguir tejiendo en círculos para que quede la chompa mucho más larga también, ¿no? En verdad uno teje la cantidad de vueltas hasta llegar al largo deseado. Entonces acá termino esta vueltita con mis puntos altos. Como les digo, puntos altos sobre puntos altos. Y en la trama de los abanicos, continúo con los abanicos. Siempre avanzo el abanico por el centro del abanico anterior. Entonces hago 2 puntos altos, una cadena al aire y 2 puntos altos. En la parte delantera y en la parte posterior son 5 abanicos. En los hombros el detalle es de 3 abanicos en cada hombro. Termino de acá hacer esta zona. Yo ya tengo los otros abanicos hechos, que es por donde empecé la vuelta anterior. Y acá uno simplemente así, con un puntito, uno por acá, deslizo. Y como hemos estado viendo, para que quede la trama esta como de rayitas, yo estoy tejiendo un revés y un derecho. Entonces acá me debería corresponder seguir por acá. Voy a hacer una filita más y siempre le doy la vuelta al tejido para simular que estoy tejiendo el revés. Entonces acá nuevamente estoy en el centro, voy a avanzar hasta el centro del otro abanico porque ahí es donde empiezo los abanicos. Avanzo con puntos deslizados sobre los puntitos de abajo hasta llegar al centro mismo del abanico. Una vez que estoy en el centro del abanico, hago mi primera altura del punto alto del abanico. Entonces, tenemos 2 puntos altos, una cadena al aire, 2 puntos altos más. ¿Está? Y así avanzo, abanico sobre abanico y puntos altos sobre puntos altos. Una vueltita más, esta va a ser mi última vuelta de la zona de cintura para mí. Como les digo, cada uno se irá midiendo e irá haciendo la cantidad de vueltas necesarias hasta llegar al largo deseado. Esta chompita puede hacerse más cortita, más larguita. Yo tengo una chompa igualita en marrón que ya han visto las personas que han visto mi Instagram, han visto que tengo una chompita marrón que es un poco más larga. Esta la voy a hacer un poco más cortita porque ya está cambiando un poquito más el clima, entonces la voy a hacer más cortita la cintura y también he pensado hacer una manga más cortita para que sea un poco diferente a la anterior, pues. Listo, avanzo entonces acá toda la vuelta
hasta cerrar esta vueltita y vamos a hacer la pretina de la cintura. Estoy por acá, ya encontré los abanicos de la espalda, me toca tejer los abanicos de la espalda y continúo haciendo esa trama. Siempre por el centro del abanico de abajo hago 2 puntos altos, una cadena al aire, 2 puntos altos. Los 5 que correspondan a la espalda. Y así hasta cerrar esta filita. Seguimos hasta cerrar acá adelante nuevamente. Ya estoy casi terminando esta vueltita. Entonces termino con mis puntos altos hasta donde llegan los puntos altos y arrancaré con los abanicos para unir en el centro. Vemos el abanico de acá. El segundo abanico. Estoy un poquito resfriada y me ha quedado como una ronquera. Ya está, vamos terminando. Y terminamos estos abanicos. Unimos el centro, cerramos acá. Ahora, yo voy a continuar una partecita en la cintura como una pretinita, pero voy a comenzar a hacer puntos elásticos donde corresponden los puntos altos y abanicos siempre en los abanicos para quedarme con la tramita de abanicos y el detalle. Pues doy la vuelta y sigo con mis abanicos en el centro porque eso sí lo voy a mantener. Deslizo hasta el centro del abanico y empiezo con el primer puntito alto, una cadena. A ver, acá hay que agarrar todas las hebritas de la lanita porque si no queda un poquito mal. Y a veces se sueltan las hebritas porque las hebritas están todas acá, enlazaditas. Ok, tenemos el primer abanico al centro de esta filita. Sigo, segundo abanico. Tercer abanico. Los otros dos los vamos a tejer al final de la fila, porque como estamos uniendo acá en el centro, por acá me quedarán esos dos. Y acá voy a arrancar haciendo puntos elásticos. Entonces agarro mi punto alto, uno por adelante, dejo como un punto alto, y el siguiente por atrás, acá. O sea, me meto enlazo, bajo, y agarro el punto por atrás. Y así voy generando uno para adelante y uno para atrás acá. Siguiente, me toca adelante. El otro me toca atrás. Este nuevamente adelante. Y así en todos los puntos altos que tenemos en la fila anterior hacemos esto, ¿no? Entonces estamos generando así un relieve acá. Por aquí y por acá. Por los lados se ve, ¿no? Seguimos toda la fila haciendo lo mismo en la zona de los puntos altos, porque yo lo que voy a hacer es que cuando llegue a la zona de abanicos voy a seguir tejiendo el abanico como normalmente lo he estado tejiendo. Entonces avancemos haciendo lo mismo. Agarro, enlazo, agarro el punto alto de abajo, lo agarro así, me meto por atrás del puntito
y tejo. Listo. Y estoy llegando acá a la trama de abanicos de la parte de atrás. Entonces llego con mis puntos altos hasta acá, haciendo el punto elástico, generando estos puntitos de acá. Uno por adelante, otro por atrás. Y en mi zona de abanicos tejo los abanicos como normalmente los he estado tejiendo. Así normal. Acá. Como en todas las vueltas anteriores. En los 5. Termino los 5 abanicos de la espalda y empiezo nuevamente con mis puntos elásticos. Agarro el primer punto alto por adelante y el segundo por atrás. Y así cada uno de los puntos altos. Hasta llegar a la siguiente zona de abanicos. Y hasta estoy llegando hasta mi centro de los otros abanicos acá. Lo que les quiero mostrar yo acá es para que vean cómo este puntito de relieve hace que se vaya como ajustando un poquito a la cintura. No es mucho porque no es un punto elasticado tan fuerte. Esto se acorta un poquito y acá en la zona de abanicos se nota más la diferencia de nivel. O sea, normalmente estaría así, siempre se va a notar un desnivelado en los abanicos, pero ahora haciendo este punto de relieve se nota muchísimo más. Y está bien porque a mí me gusta que quede así como un detallito adelante y atrás. Entonces vamos a seguir tejiendo hasta unir nuevamente y seguir con este punto de revés derecho para que hagamos como una pretina. Y vamos a tejer la cantidad de filas que nosotros querramos también, porque si quiero hacer una más delgadita, puedo hacer una más ancha. Eso va a estar en función del gusto de cada uno y también uno se va probando y viendo hasta qué tan larga quiere la chompa. Yo, como les dije, esta chompita no la quiero hacer tan larga, la quiero más o menos a la altura de la cintura y un poquito más, ¿no? Ahora ya terminé con mis puntos de relieve acá y hago los abanicos del centro para unir ya esta fila. Los dos que me faltaban, porque empecé con 3 abanicos luego de la unión de la fila anterior. Entonces mis uniones, como les digo, están acá en el centro, que se están viendo poco, porque si bien se nota pues acá el puntito de altura, pero el abanico lo disimula bastante bien. Cierro. Y acá ya no necesito hacer revés derecho porque acá lo que va a seguir son solamente el punto con relieve, entonces no me interesa ya mantener esta trama, así que acá sigo nomás hacia el lado que me corresponde. Ya no hago la vuelta del tejido como estaba haciendo en las filas anteriores. Llego al centro del abanico y hago mis puntos de altura. 2 puntos altos, una cadena al aire, 2 puntos altos. Este es el primer abanico. Vamos a marcarlo para, pues, evidente dónde empieza, pero igual le vamos a poner su marquita. Seguimos con el siguiente abanico. Y el tercer abanico. Y en los puntos elasticados vamos a seguir la trama de la fila anterior, uno por adelante, otro por atrás. Tenemos acá los abanicos. Y acá nuevamente sigo tejiendo. El que estaba por adelante lo tejo así mismo y el que estaba por atrás me voy por atrás y lo tejo por atrás. Y avanzo así con estos puntitos en relieve. Adelante y por atrás. Adelante. Listo, estoy terminando mi segunda fila con este punto elástico. Termino por acá y ya llego al centro de los abanicos donde me toca unir la fila y terminarla. Entonces, termino acá, hago mis abanicos.
Ya saben, 2 puntos altos, una cadena al aire, siempre por el centro del abanico, ¿no? Y 2 puntos altos más. Ay, ay, ay. Listo. Y termino mi filita. Acá uno aquí. Uno. Y ya está. Ahora, yo lo que puedo hacer es hacer tantas filas como yo quiera de este elasticado. Si me quedó muy cortita esta zona, hago esto más ancho y avanzo con la pretina, ¿no? Con esta parte de cintura que yo quiero darle a la parte de abajo de mi, en realidad es así, a la parte de abajo de mi champita. Entonces la termino así y hago la cantidad de filas que yo quiera. También podríamos no hacer esta pretina, ¿no? Este punto con relieve, no hacerlo y terminarlo simplemente en los puntos altos y los abanicos que están acá. Y ya está. Todo el cuerpo lo hemos terminado. Ahora nos tocaría, si tenemos lanita, hacer las mangas. Y si no, lo dejamos como un chaleco también. Yo tengo como para hacer las manguitas. Yo creo que voy a hacer una manguita por lo menos hasta el codo. Vamos a ver cómo nos sale. Hasta acá hemos terminado en la parte del cuerpo de la chompa. Como decía, podemos dejarlo como un chaleco así, sin manguitas, pero yo ya estoy comenzando a hacer una manga que la vamos a hacer en una parte 2 del video, porque este video ha quedado bastante extenso. Y ahora vamos a empezar en el siguiente video la manga desde cero. Vamos a hacerlo, nos encontramos en el siguiente video.